Hola a todos, bienvenidos a nuestra sesión extra de nuestro curso de Filosofía del Lenguaje aquí en el Pensamiento en Llamas. Es un gran gusto y un honor para mí que estén una vez más aquí acompañándome. Y bueno, pues acorde al resultado de la encuesta que publiqué en la pestaña de comunidad del Pensamiento en Llamas, pues como ganó que hablara de la filosofía del lenguaje de Platón, concretamente pues de la filosofía del lenguaje que podemos encontrar en el diálogo de Cratilo, pues aquí me tienen, voy a hablar de ese tema ya en concreto. Bueno, y la novedad de esta sesión de nuestro curso de filosofía del lenguaje es que pues se las vengo presentando en este nuevo formatito. Por favor, díganme en los comentarios si les agrada esta nueva presentación o si quieren que regresemos al formato tradicional de nuestras sesiones del curso de filosofía del lenguaje. Bueno, entonces, como yo se los mencioné ya en el primer video de nuestro curso de filosofía del lenguaje, esta manera de hablar de pensadores como Platón, como Hume, como Hegel, como Occam con respecto a la filosofía del lenguaje, pues es una categorización relativamente contemporánea. ¿Esto qué quiere decir? Que el decir o el hablar de la filosofía del lenguaje en Platón, en Hegel, en Occam, en Hume, etc., no es más que el resultado de interpretar el pasado de la historia de la filosofía acorde a categorías del presente. Por lo que, en sentido estricto de la palabra, no podemos decir que hay una filosofía del lenguaje ni en Platón, ni en Hume, ni en Hegel, ni en Occam, ni nada por el estilo. De nuevo, son interpretaciones que se hacen del pasado con categorías del presente. Y gran parte de este punto que les menciono, pues lo vamos a tratar en la sesión del día de hoy. Y ustedes pues pueden juzgar por ustedes mismos, vaya, si de hecho hay o no filosofía del lenguaje en Platón, ¿no? Bueno, entonces como siempre hago, me gusta hablar un poco primero del contexto de todos los pensadores y también pues dar algún tipo de escenario global con respecto a las ideas del pensador en concreto para que ya podamos adentrarnos en sus reflexiones sobre el lenguaje. Entonces en este caso voy a hablar primero del contexto de Platón para después ya hablar en concreto sobre pues su forma de pensar, su pensamiento filosófico, y ya con estos dos elementos, tanto el contexto como la forma de pensar de Platón, nosotros nos vamos a poder ya introducir con mejores herramientas en el diálogo del Cratilo. Bueno, lo primero que hay que comprender de Platón es que, bueno, curiosamente, Platón no es un filósofo común y corriente en el sentido de que no es pues una persona que provenga de bajos estratos sociales, ni tampoco es una persona que provenga de la clase media de su sociedad, como pues muchos filósofos, en especial del Renacimiento y de la modernidad, pues van a pertenecer a clases sociales medianas o medias. Muy pocos filósofos en la historia de la filosofía en general, pues podemos decir que provengan de estratos sociales bajos. Es una cuestión muy interesante que vale la pena a mi consideración analizarlo pues en un video independiente o en otro segmento. Yo prometo traerles la reflexión. Pero regresando al tema, pues Platón fue un personaje que proviene de un linaje aristocrático muy fuerte en Atenas. Platón es descendiente del rey Crodo, que fue uno de los últimos monarcas de Atenas antes de que pasara pues a la etapa democrática de la polis griega. Entonces en este sentido, este es un elemento que siempre hay que tener en cuenta cuando hablamos de Platón, porque Platón, o Aristócles, como quieran llamarlo, yo creo que ya todo el mundo sabe que pues Platón es un apodo, ¿no? Que significa el de espaldas anchas, debido a que pues Platón tenía cierta carrera como luchador. En fin, este es un aspecto, el de la ascendencia aristocrática de Platón, que hay que tomarlo en cuenta porque pues Platón a lo largo de su vida fue un fiero opositor de la democracia griega, y en este sentido pues podemos quizá comprender su oposición a la idea de la democracia, más allá del aspecto argumental que podamos encontrar en sus obras,
sino que también podemos encontrar las razones o las motivaciones que impulsaron a Platón a oponerse a la democracia en su linaje aristocrático perdido, ¿de acuerdo? Es como esta cuestión de, pues sabes que yo en algún sentido estaba destinado a gobernar Atenas, pero por cuestiones sociales, pues se cambió el régimen de gobierno en Atenas, y por eso yo perdí pues mi derecho divino a gobernar. Recordemos que pues en las aristocracias tienen una legitimación o una justificación basada en la cuestión del derecho divino. ¿Ok? Bueno. Ahora bien, aunado a esta cuestión del linaje aristocrático que perdió su derecho al trono por parte de Platón, tenemos que dentro de la situación ateniense en particular, bueno, pues estamos en lo que se conoce como el siglo de Pericles, que es un siglo muy glorioso en el sentido de que le trajo muchísima prosperidad a Atenas, y en este sentido se desarrollaron las artes, la filosofía y particularmente el comercio. Y este fue un problema porque después van a surgir un sinfín de problemas políticos internos en Atenas con respecto a si los oligarcas, es decir, los mercaderes, las personas que se dedican al comercio, deben gobernar de igual a igual con respecto a los ciudadanos comunes de Atenas, pues la propia polis. Recordemos un pequeño detalle sobre la democracia ateniense y en general de la democracia griega. El derecho al voto aquí nada más está reservado para los hombres y para aquellos que son señores de tierras, propiedades, es decir, esclavos, mujeres, no tienen participación ciudadana en este modelo de democracia ateniense. Y bueno, pues en el contexto particular de Platón va a surgir lo que se conoce como la dictadura de los 30 tiranos. Claro que esta dictadura de los 30 tiranos es posterior a la cuestión de la guerra del Peloponeso, que ahorita vamos a hablar un poco de ella, porque es muy importante en el contexto de Platón. Pero primero quiero hablar de esta dictadura de los 30 tiranos, pues porque muchos de los tiranos que usurparon el poder de Atenas después del fracaso de la guerra del Peloponeso, se convirtieron en dictadores, y la particularidad aquí es que muchos de los familiares de Platón estaban pues conformando este grupo de 30 tiranos y administrando el estado ateniense sin el consenso de nadie. Ciertamente esta dictadura de los 30 tiranos pues no duró mucho, pero podemos ver que a partir de este momento va a comenzar el declive de las organizaciones democráticas atenienses, y esto en gran medida va a facilitar mucho, por ejemplo, la expansión pues globalista, imperialista de Alejandro Magno, que no olvidemos que pues Alejandro Magno no es griego, es macedonio, es otra cosa. Y bueno, esto va a llevar a la declive paulatina de la antigua Grecia, y va a desaparecer como esta civilización que a lo mejor a muchos de nosotros nos la han vendido como de las mejores, ¿no? Bueno. Entonces, como les mencionaba, la guerra del Peloponeso es parte del contexto a partir del cual pues Platón se está moviendo. Y bueno, ¿en qué consistió este conflicto de las guerras del Peloponeso? Bueno, básicamente en lo que podemos denominar o considerar como estados o polis griegas. Se formaron dos alianzas, una dirigida por los atenienses y otra dirigida por los espartanos. Entonces, pues, en pocas palabras, espartanos y atenienses se confrontaron en una guerra bastante larga, muy sangrienta, que debilitó muchísimo a la cultura griega y que pues trajo como consecuencias, por ejemplo, esto que les mencionaba de la dictadura de los 30 tiranos, que miren, como yo les dije, en este periodo de tiempo estaba la cuestión de los regímenes democráticos dentro de las polis griegas, y justo pues que hubiesen acontecido en su momento golpes de estado por parte de antiguos aristócratas emparentados con Platón, pues te habla ya de la fragmentación política, ¿no?, que les comentaba, y de los deseos de volver a los antiguos regímenes, porque quizá el proyecto democrático ateniense no funcionó.
¿de acuerdo? Y bueno, pues esta guerra del Peloponeso, como ustedes pueden ver en la pantalla, ahí están los mapitas de las alianzas y los años en que duró la guerra, ¿no? Bueno. Entonces, durante este periodo tan álgido de la guerra del Peloponeso van a surgir, pues, distintos movimientos, pues, que los podríamos denominar filosóficos, como el del sofismo, que básicamente quizá no hemos comprendido, a mi consideración, dentro de la historia de la filosofía, ni tampoco pues dentro de las academias de filosofía, qué significaba en realidad el sofismo para la antigua Grecia. En realidad el sofismo se presentó como una práctica jurídico-forense, es decir, tú te volvías sofista, no tanto para que te enseñaran virtud, como de pronto podemos leer en algunos diálogos platónicos, no, la intención de que tú te volvieras sofista era que te desempeñaras como un buen abogado, más o menos sería el equivalente a nuestro tiempo, el ser sofista, el ser abogado. Entonces, el sofismo es una práctica jurídico-forense que involucra ciertas estrategias argumentativas para demostrar la inocencia o la culpabilidad de tus representados. Entonces, en todo este periodo convulso, en especial en Atenas, en el que se está desenvolviendo la guerra del Peloponeso, en el que están los oligarcas, que recordemos son los mercaderes, asumiendo cada vez más funciones públicas, en el que existe un resentimiento y un dejamiento y un distanciamiento de la antigua aristocracia que reclamaba un derecho divino por gobernar Atenas como reyes. En medio de toda esta convulsión y de toda esta fragmentación, el sofismo está fungiendo como, vamos a llamarlo así, una especie de chicle que, si bien no une todas las piezas, sí logra convivir con todos los actores políticos de la escena. Entonces el sofismo es muy versátil. Curiosamente, pues dentro de la teoría de la argumentación está el término sofisma para hablar de falacias, para referir a cierto tipo de falacias en concreto. Pero la realidad es que pues son excelentes diplomáticos los sofistas, son personajes que, como les menciono, ¿no? Se desempeñan bastante bien dentro de las prácticas jurídico-forenses, y esto es peculiarmente admisible o favorable gracias a que ellos predican el relativismo. Entonces, pues Protágoras, Gorgias, por ejemplo, son los grandes relativistas del sofismo. Entonces, ese es un segundo rasgo importante a considerar dentro del sofismo, su doctrina relativista. Recordemos que Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas, para ejemplificar o para hablar que todos los conocimientos, todos los juicios relativos a los valores, etcétera, dependen en gran medida de nuestras percepciones, de nuestras experiencias, de nuestro contexto, etcétera. Entonces, por eso es que los sofistas dentro de la historia de la filosofía son los grandes relativistas de la Edad Antigua. Y aquí es muy interesante y curioso porque la gente que se dedica a Platón, a Sócrates, no insisten en creer que hay sofistas contemporáneos, ¿no? O sea que, por ejemplo, no sé, todas las escuelas postestructuralistas francesas, de los cuales ya hablamos concretamente de Foucault y Derrida en el curso de filosofía del lenguaje, pues no se cansan de considerar estas personas que se dedican a Platón y a Sócrates, que Derrida, Foucault y toda la escuela francesa son relativistas en este sentido, en un sentido sofista, y que son como los sofistas contemporáneos. Pero en realidad, pues eso tiene muchas cargas peyorativas. Y vamos, Sócrates a lo largo de los diálogos platónicos se va a quedar para la posteridad en la tradición filosófica esa gran división entre filósofos, abogados, o todas estas personas que se dedican a la práctica jurídico-forense, o todas las personas que sostienen cierto relativismo. Se van a hacer esas fisuras que en realidad son prejuicios. Como les digo, para la época tan convulsa en la que Atenas está atravesando, los sofistas fueron excelentes diplomáticos que trataban de unir todas las piezas y tratar de hacer que la sociedad y el Estado ateniense pudieran sobrevivir a todos los conflictos que tenía. Ahora también el sofismo tiene otro rasgo muy particular, que es un cierto corpus o una cierta doctrina pedagógica,
que consiste básicamente en la cuestión del entrenamiento forense. Forense en el argot jurídico se puede interpretar como lo relativo a toda la cuestión de exhumación de cadáveres, del análisis de los cadáveres, de las causas de muerte, etcétera. Pero también forense se refiere a la práctica de litigación, es decir, a los ejercicios que consisten en pararse frente de un juez, desahogar pruebas, escribir demandas, hacer alegatos, toda esta cuestión. Entonces, el sofismo no es, en sentido estricto, curiosamente, una doctrina que abogue por la teoría sobre la práctica. Es más, una forma de vivir el debate jurídico, de estar constantemente presente en el calor de los debates, en donde pues el estudiante, en términos del sofista, aprende verdaderamente. Y esto es un rasgo muy peculiar que nos permite entender por qué de pronto Sócrates, como de pronto e intencionalmente en los diálogos de Platón, podemos ver que va a estos foros públicos en donde están los sofistas refutando personas, haciendo sus ejercicios jurídicos forense, con la intención de enseñarle cosas a sus alumnos que los están acompañando. Entonces por eso iba Sócrates a esos puntos de encuentro públicos donde estaban los sofistas. Y claro, pues era un impresionante quemón que de pronto, no sé, llegara Sócrates y pues te terminara refutando a ti, sofista, ¿no? Quedabas muy mal frente a tus alumnos y recordemos que los sofistas cobran, etcétera, ¿no? Una situación muy compleja. En fin. Ahora, frente a todo este berenjanal, vamos a llamarlo así, que se está desempeñando en la antigua Atenas, en especial porque, como les comento, está la sociedad muy dividida. Están los aristócratas por un lado, están los mercaderes por otro, está la guerra del Peloponeso, etcétera. Algunos personajes, como Platón, van a recuperar o van a tratar de reintegrar a la sociedad ateniense y en consecuencia a las demás polis griegas los ideales homéricos. ¿Y cuáles son estos ideales homéricos? O bueno, los ideales que podemos encontrar en textos como la Odisea, la Ilíada, etcétera. Bueno, pues es una profunda exaltación de los valores militares, de los valores como la valentía, la temperanza, la fortaleza, el rigor en el carácter, la disciplina, etcétera. Todos estos ideales. De pronto en los diálogos platónicos también encontramos elogios un poco puntillosos, yo diría, de los espartanos por representar estos ideales homéricos, ¿no? Incluso, por ejemplo, si no mal recuerdo, en el diálogo del Gorgias, Sócrates hace alusión de que los espartanos pues ganan las batallas porque ellos tienen esta serie de atributos homéricos. Entonces eso es una gran punzada para un ateniense como Chin, ¿no? O sea, a lo mejor perdimos la guerra porque somos débiles. Y curiosamente estos ideales homéricos, por ejemplo, es lo que tanto pues exaltó Nietzsche como la trasvaloración de los valores, ¿no? Y que curiosamente pues la cultura judio-cristiana hizo a un lado. Pero bueno, en el contexto de Platón está tratando de insertar de nuevo los valores homéricos y los podemos encontrar constantemente en sus diálogos. Yo creo que este tipo de afirmaciones requieren un análisis muy profundo, quizá meritorio de un curso de filosofía sobre Platón, que yo creo que en algún momento daré aquí en el Pensamiento en Llamas. Bueno, entonces Platón está tratando de salvar la polis mediante la instauración de los ideales homéricos. Entonces, esto es interesante porque a nivel sociológico a veces podemos ver que cuando una civilización entra en crisis, entra en problemas económicos, de valores, etcétera, es común recurrir o apelar a los ideales del pasado y tratar de encontrar incluso guías a seguir en esos episodios o en esos capítulos del pasado. Entonces, por ejemplo, en la época del Renacimiento, del Neoclasicismo, de la Ilustración, pues curiosamente Grecia se convirtió en un ideal a seguir
por la profunda crisis que se estaba gestando durante esos primeros siglos en los que se estaba saliendo de la Edad Media. Entonces se asumieron en la época del Renacimiento y la Ilustración como modelo a seguir pues las doctrinas griegas, a filósofos griegos como Platón, etc. Bueno, eso está haciendo Platón en el contexto particular de su época. A tal grado va a llevar esta ilusión de implantar los ideales homéricos en la sociedad, que él en algún punto va a tratar de convencer a un rey para que él mismo implante sus doctrinas, y va a terminar pues, Platón vendido como esclavo, ¿no? Entonces, pues uno de sus amigos de Platón lo termina liberando, ¿no? Y ahí es cuando regresa a Atenas y abre su escuelita, ¿no? La famosa academia. Pero él trata de implantar estos ideales homéricos. Y en este sentido, Platón es peculiarmente admirable en la antigüedad, porque Platón, pues yo diría, y esto es algo que yo le admiro mucho a Platón, tiene una vocación pedagógica impresionante. Entonces, pues varios especialistas de Platón hablan de que él tiene dos tipos de textos, o que hacía dos tipos de textos. Unos exotéricos, con X, que remiten a la cuestión de que sean textos accesibles para todo el público, y otros textos denominados esotéricos, que remiten nada más a unos cuantos filósofos, que son para un conjunto bien especificado, perdonen ustedes, de personas. Y bueno, los diálogos de Platón, lo que nosotros conservamos en la actualidad, son los textos exotéricos, o sea, los textos encaminados para que en alguna forma las personas pues comunes, o que no estuvieran familiarizadas con la filosofía, pudiesen acercarse a los planteamientos platónicos. Y ahí es donde pues obviamente vemos los ideales homéricos, porque también pues los diálogos de Platón son un medio propagandístico increíble respecto a su forma de ver el gobierno y la política. El diálogo de la República pues es yo creo que es un mensaje muy directo. La cuestión esta del rey filósofo es una forma de decir, pues los filósofos deben gobernar. Yo, Platón, soy filósofo, en consecuencia yo debo gobernarlos a ustedes atenienses, ¿no? Es muy interesante eso. Pero bueno, curiosamente los diálogos esotéricos, con S, de Platón se perdieron. Conservamos varias cartas, conservamos sus diálogos. Y fíjense qué interesante, caso inverso pasó el caso inverso es Aristóteles. De Aristóteles conservamos sus textos esotéricos, o sea, los diseñados para un cierto conjunto de personas, pero no conservamos los diálogos de Aristóteles, porque sí, Aristóteles hacía diálogos, incluso Aristóteles se cree que hizo una comedia. De ahí viene este famoso libro de Humberto Eco, ¿no? De El nombre de la rosa, en donde pues el abate del nombre de la rosa destruye esta comedia aristotélica porque se burla de Dios, y sin Dios no hay temor, y sin temor hay desorden. Entonces así está razonando. Es muy interesante ahí el loop, por así llamarlo, que da Humberto Eco sobre los diálogos perdidos de Aristóteles, ¿no? Bueno, y entonces es a partir de estos diálogos dirigidos más que nada al público en general, y ustedes se pueden preguntar aquí qué pasa con la cuestión del diálogo, o sea, si se representaba en público o no. Algunos especialistas de todas estas cuestiones creen que sí, que los diálogos platónicos eran como pues las tragedias de Sófocles o las comedias de Eurípides, que se ensayaban en un público, ¿no? Aristófanes tiene una comedia que se llama Las nubes, donde se está burlando de Sócrates, que de nuevo pues en esencia tiene una estructura dialógica. Entonces pues uno puede suponer que los diálogos de Platón estaban diseñados para escenificarse frente al público, no nada más para que leyeras el diálogo, ¿no? Bueno, para concluir esta sesión, esta sección del contexto de Platón, pues aquí les pongo en pantalla unos cuantos textos que yo les recomiendo para comprender pues más a fondo el contexto mismo de Platón. Uno de ellos es de Luciano Cánfora, El mundo de Atenas. Me parece un libro excelente para profundizar en toda esta cuestión.
tiene un estudio pues bastante detallado sobre la situación concreta que se estaba viviendo respecto a esta pequeña lucha de clases, por así llamarla, que se está gestando entre la antigua aristocracia, que ya no tiene poder, con respecto a estas nuevas formas democráticas de gobierno en la polis de Atenas. Bueno, también está el libro de Pierre Hadot, que es la filosofía antigua, en donde Pierre Hadot nos muestra la relación concreta y directa entre teoría y práctica. Y con respecto a Platón dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, que Platón tenía un régimen de dieta vegetariano, que meditaba mucho. Y entonces este es un pequeño detalle que nos va a servir para algo que voy a mencionar más adelante en este video. También yo les recomiendo el libro de Paideia, Los ideales de la cultura griega. Es un súper libro, la verdad es uno de mis favoritos, en donde se da un análisis profundamente detallado de cómo van evolucionando ciertos ideales culturales en Grecia, cómo se gesta la polis, qué pasa con la aristocracia antigua, etcétera. Entonces yo les recomiendo mucho ese libro de Jagger. Bueno, entonces, visto ya el contexto de Platón, es hora de adentrarnos un poco en esto que se denomina como teoría de las formas o teoría de las ideas. ¿En qué consiste? Y bueno, pues muchos elementos que se puedan extrapolar de esta teoría de las formas nos dan, como ya mencioné hace muchos minutos atrás, elementos para comprender la cuestión de la filosofía del lenguaje, del diálogo platónico del Cratilo. Bueno, entonces algo que quizás no se trata o algo que se deja, no sé, como en segundo plano, es el trasfondo religioso que hay detrás de la filosofía de Platón, es decir, de esta cosa de la teoría de las formas o de la teoría de las ideas. ¿Y por qué hay un trasfondo religioso? Bueno, en el Menon, en el Timeo, en el Fedón, en el Gorgias, constantemente vemos referencias aún más allá donde algo llamado alma va. Entonces en el Gorgias, por ejemplo, vemos toda una mitología del infierno, muy similar al infierno judio-cristiano. Muchos especialistas creen que la visión del infierno judio-cristiano proviene concretamente de ese diálogo del Gorgias, muy interesante. También vemos en el Timeo, en el Fedón, pues muchas ideas con respecto a qué sucede con el alma. Por ejemplo, en el Menon vemos pues esta cuestión de la reencarnación con el asunto del esclavo que pues sabe matemáticas a pesar de que no tiene una formación matemática, este tipo de cosas, ¿sí? Lo del esclavo brevemente lo recuerdo. Sócrates hace dibujos en la arena sobre un triángulo isósceles. Evidentemente el esclavo está infiriendo, pero dice Sócrates que no, que el esclavo conoce las propiedades del triángulo pues porque en alguna vida pasada él ya había aprendido eso, ¿de acuerdo? Entonces lo que pueden ver aquí en la pantalla es una representación alegórica de la teoría de la reencarnación del alma platónica, en donde Dios está en el último de los orbes. Pues en realidad esto es un proceso sincrético, o sea, el cristianismo le pareció maravillosa la teoría de la reencarnación del alma de Platón, no en el término justo y exacto de la palabra de reencarnación, sino que le pareció muy conveniente a la cristiandad la cuestión de los orbes celestes, porque verán, según Platón, hasta abajo, o sea, en esto que se ve como pastito en la imagen del monitor o de su pantalla del móvil, no sé en qué dispositivo me vean, verán pastito hasta abajo, ¿no? Bueno, ese pastito representa a la Tierra. Y en términos de Platón, pues la Tierra es un lugar imperfecto, impuro, sucio, etcétera, ¿no? Un mundo de puras ilusiones y de pura materialidad. Fuchihuacala, ¿no? En fin. Y entonces, de inmediato estaría la Luna, que es un orbe más perfecto. Luego estaría Venus, luego estaría Marte y así todos los planetas. De tal suerte que cada uno de los planetas es más perfecto que el anterior. Hasta el último orbe, ahí donde está Diosito, en la imagen del monitor. Sería el Topos Uranus, ¿no? En el Topos Uranus están todas las ideas inmortales. Ahí está la verdad, tal cual. Ahí está la belleza, el bien, todo, porque algo importante a considerar es que los griegos creen en la unicidad del bien, la verdad y la belleza. Para un griego, coloquialmente, si algo era bueno, es verdadero. Y si algo es verdadero,
es bello. Entonces es muy difícil dentro del imaginario griego, como dice Jagger, disociar esos tres términos, y eso nos va a servir para lo que vamos a ver pues a continuación del diálogo de Cratilo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice Platón? Que cuando nosotros morimos, por ejemplo aquí que estamos reencarnados en este orbe imperfecto material de la Tierra, el más imperfecto de todos, nuestra alma asciende a un nuevo estado epistémico que sería la luna. Entonces cada orbe, al ser un nivel más perfecto de conocimiento, de apariencia, de realidad, ahí aprendemos cosas nuevas, ahí descubrimos cada vez más la esencia de las ideas o de las formas de las cosas, que ahorita vamos a ver qué es eso de la esencia de las cosas o de las formas, etc. Y cuando terminamos de aprender lo que tengamos que aprender ahí, reencarnamos a un orbe superior, y así hasta que llegamos al orbe más perfecto, el Topos Uranos. Y ahí vemos definitivamente la verdad. Y esto es algo muy importante que hay que aclarar aquí. Dentro de la creencia religiosa de Platón con respecto a la reencarnación, nunca se va a afirmar que tú puedes tener conocimiento verdadero y genuino de las cosas en alguno de los orbes imperfectos. El único orbe donde uno conoce las cosas tales y como son es en el Topos Uranos. Entonces, no va a ser hasta que tu alma ascienda por muchos planetas, por muchos estados de imperfección, y llegue al Topos Uranus, que vas a conocer la verdad, que vas a ver las ideas tal y como son. Y una vez que ya estás en el Topos, dice Platón, ahora vas a ascender para abajo, ¿no? Valga la redundancia, perdonen ustedes. Vas a ir para abajo. De nuevo, válganme la redundancia, perdonen, ¿eh? Y vas a descender hasta que de nuevo regresa a la Tierra, y luego vas a tener que ascender, y así eternamente, ¿no? Yo lo veo esto como una cuestión del mito de Sísifo, así algo bien absurdo, pero bueno, ese es otro tema. En fin, aquí hay mucha especulación con respecto a los especialistas de Platón sobre de dónde proviene en concreto esta idea de la reencarnación o de esta creencia religiosa en Platón. Porque si ustedes analizan la cultura griega, no hay vestigios de reencarnación. O sea, la mitología griega no se incluye la reencarnación, ni en la cultura egipcia con el libro de los muertos, mucho menos en las culturas o religiones abrámicas primitivas en este estadio de la historia, porque estamos más o menos 400 años antes de Cristo. El judaísmo no habla de reencarnaciones. ¿De dónde proviene? Y bueno, hay una especulación que pues Platón en algún sentido, aún no se sabe cómo, tuvo que tener contacto con culturas hindúes, con culturas de la India, en donde esta idea de la reencarnación, así como él la estaba presentando, está presente en la India. Entonces es muy interesante, parece que Platón tuvo un contacto ahí, ¿no? Bueno, y entonces ese es un dato curioso. Ahora, dado este trasfondo religioso, o sea, hay que considerar que como es una creencia religiosa, es muy difícil creer que Platón, pues al final del día, tenga una justificación ulterior a la cuestión del alma, más que esto del esclavo del Menón, que pues de nuevo está infiriendo las propiedades del triángulo isósceles, pero pues Platón dice que no, que las está recordando. En fin, claro, las está recordando de otra vida pasada donde él lo aprendió, ¿no? De un estado más perfecto de encarnación. Bueno, entonces, dada esa creencia religiosa, pues a Platón le va a servir particularmente, como dice un señor llamado Gutier, más adelante les voy a enseñar el libro de Gutier. La cuestión aquí es que ese trasfondo pues le va a servir también para enfrentar un problema peculiar que existe dentro del pensamiento griego, que es el problema del cambio. Es decir, dado el devenir, dada la mudanza continua de la realidad, su contingencia absoluta, la pregunta surge con respecto a qué permanece a través del cambio. Y por ejemplo, nosotros como individuos concretos y particulares, pues cambiamos constantemente. De niños teníamos una cierta estatura, un cierto tamaño, de adolescentes tenemos otra estatura, tamaño, y así entonces vamos cambiando con el paso del tiempo. ¿Qué permanece de nosotros? Y en todo caso, si nosotros decimos que somos el mismo a través del tiempo, ¿qué es lo que nos permite decir que somos los mismos a través de los múltiples cambios del tiempo?
Por eso, curiosamente, Heidegger tituló a su famoso libro Ser y Tiempo de esa forma. Porque la reflexión metafísica tiene que ver con eso al final del día. Cómo es que el ser permanece a través del tiempo. Es decir, por qué el ser no cambia. Si es que no cambia, ¿verdad? Y bueno, Platón va a resolver este desafío tomando en cuenta sus creencias religiosas de la reencarnación con la cuestión de la idea como permanente. Entonces ustedes pueden ver en la pantalla diversas facetas de caballitos, en donde pues Platón va a resolver el problema del cambio diciendo el caballo es el mismo porque hay una idea del caballo. Ajá. Y esta idea es eterna, inmutable, y la conocemos solo cuando reencarnamos y llegamos al topos Uranos. Mientras tanto siempre nos vamos a encontrar con apariencias o instancias o contingencias del caballo. ¿Sí? Este es el eje primordial de la teoría de las formas platónicas o de la teoría de las ideas platónicas. La idea es la que nos permite hablar a través del cambio. Entonces, a partir de esta teoría de las ideas platónicas, se va a ver a lo sensible, a lo corpóreo, a lo material, como imperfecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, aquí en el dibujito que yo les presento, en el monitor, pues pueden ver diferentes gatos, ¿no? Entonces Platón diría que todos esos gatos son imperfectos. ¿Por qué? Pues porque tienen diferentes formas y tamaños, colores y sabores. Entonces, ninguno de esos gatos en realidad nos está revelando la esencia del gato, porque son contingentes, son mudables. Con el paso del tiempo, el gato que es café, a lo mejor porque pierde melanina en el vello, se vuelve gris o se vuelve grisáceo. Entonces ese cambio no nos permite una predicación universal o afirmar con toda certeza que los gatos son negros. Se vuelve una ilusión. Entonces los sentidos dentro de la teoría de las formas nos están engañando constantemente. Y por eso todo lo sensible que se nos presenta es imperfecto. Y como yo les mencionaba, haciendo alusión al libro de Pierre Hadot de hace unos minutos atrás, aquí entra la cuestión de la abstinencia, del vegetarianismo platónico, etc. ¿Por qué? Pues porque, pues para empezar, como Platón cree en la reencarnación, no come carne, ¿no? Y por eso les mencionaba la curiosa especulación que vincula que Platón en algún sentido tuvo contacto con culturas orientales, hindúes sobre todo. Y también está la cuestión de abstenerse a lo sensible en la práctica para poder alcanzar las ideas. Esa es la forma en que se va a traducir el platonismo en la vida real y en la vida concreta, como una constante observancia de lo imperfecto desde lejos, sin caer en los engaños de lo sensible. Es un tipo de estoicismo particular. Ya del estoicismo hablé, tengo un podcast que hice esta semana, entonces si quieres pues como que profundice más respecto al estoicismo, puedes escuchar ese podcast y ahí pues doy una caracterización del estoicismo que creo que puede ayudar bastante bien aquí. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, a partir de esta cuestión de las formas, pues se da este mito ya famosísimo de la caverna. Digo, hasta Merlí ya lo sacó en Netflix. No, la caverna. Mucha gente le encanta esta analogía, o más bien es una metáfora. Sí, me parece que sí, es una metáfora sobre cómo la realidad nos engaña, ¿no? Entonces se supone que dentro del mito de la caverna, pues uno está encadenado en la oscuridad y unos señorcitos por detrás de nosotros nos muestra figurillas a través del fuego, y nosotros creemos que la sombra que se proyecta en la pared, en realidad esas son las cosas, ¿no? Y entonces, pues el filosofar platónico consiste en salir de la caverna para ver la realidad tal y como es, ¿no? Curiosamente, pues esto, digo, yo ya creo que ya cayó en la banalidad y en la trivialidad. Digo, ha salido en todos lados, sale en Matrix, sale con Merlí. Entonces, pues ya en realidad ya no nos dice mucho, siempre y cuando olvidemos la teoría de las formas y todo lo que implica en lo sensible. O sea, salir de la Matrix o de la cueva o de la caverna no es cuestionar al gobierno o creer en reptilianos, ese tipo de cosas, ¿no? Sino que más bien, en términos platónicos, significaría no dejarse engañar por lo sensible en la vida práctica.
no dejarse llevar por las pasiones, ese tipo de cosas. Es así que viene en el imaginario platónico pues la imagen, valga la redundancia, de la auriga y el dualismo mente-pasiones, o racionalidad-pasiones. Más que mente es racionalidad-pasiones. Entonces es otra alegoría o metáfora platónica en donde pues el auriga pues vendría siendo la persona, y cada uno de los caballos en la alegoría original, uno es blanco, uno es negro. Uno representa pues las pasiones, el negro, y el blanco representaría la razón, ¿no? Entonces pues el cochero, el auriga, es aquel ser virtuoso que logra el equilibrio entre ambos. Entonces así se transmite, o en esa materialidad o en esa práctica termina el platonismo, en una constante observación y equilibrio y balance, ¿sí? Que esto hace que Platón se distancie de los estoicos, porque los estoicos sí van a suprimir por completo las pasiones. No, Platón parece más ecuánime en ese sentido en la práctica y trata de mantener un equilibrio. Entonces, esto con respecto a la teoría de las formas, pues nos da una aplicación práctica de eso, ¿sí? No nada más es buscar cuáles son las formas mediante la meditación y regímenes de vegetarianismo, como explica Dot en el librito que ya les enseñé, sino también consiste en mantener un equilibrio mente-cuerpo constantemente, ¿no? Bueno, y entonces aquí en la pantalla van a observar un par de libros, unos cuantos libros que yo les recomiendo para profundizar más. El libro de David Ross, Teoría de las Ideas de Platón, es un clásico, súper recomendado, les puede ayudar a entender muchísimas cosas de Platón. Este librito de los filósofos griegos de Gutier es también un clásico dentro de todos los estudiosos que se dedican a analizar la obra de Platón. Entonces todo lo que puedan leer de Gutier es muy bueno, en especial este librito que les enseño. Y luego este librito de Platón de Gosling también es bastante bueno. Es una reconstrucción, a mi consideración, bastante coherente y elucidante con respecto a la teoría de las formas, que está presente en diferentes diálogos. Y bueno, pues eso es algo muy bueno. Y ahora sí, vamos a hablar ya, después de 40 minutos de puro contexto, del cratilo. Perdónenme ustedes, pero es necesario, como siempre, dar todos estos elementos. Entonces, una pequeña anotación con respecto al cratilo. El cratilo pertenece a un diálogo mediano de Platón. ¿Qué quiere decir eso? La obra de Platón está dividida en 3 periodos: temprano, medio y tardío. El temprano corresponde al periodo de juventud de Platón, y es un periodo en el que Platón está más cercano, así se considera, a las ideas de Sócrates, y como tal no tiene ideas propias, ¿sí? Propias entre comillas. Y el periodo medio es una época en donde Platón escribe diálogos encaminado ya hacia una forma de pensar pues propia. Y ya el periodo maduro o tardío de vejez de los diálogos platónicos refiere a la cumbre máxima de la teoría de las ideas, y también refiere a un cierto periodo crítico que tiene Platón con respecto a su propia teoría de las formas, que lo podemos encontrar súper recomendado ese diálogo en las leyes, ¿sí? Ok. Ahora, con respecto al cratilo, como les menciono, el cratilo es un diálogo mediano o del periodo medio. Entonces, en este sentido, se considera por algunos especialistas como un diálogo que se está desenvolviendo de tal manera que Platón está elaborando o está en camino a la teoría de las formas. Entonces, ese camino hacia la teoría de las formas contemporáneamente ha tenido 2 lecturas. Una, como un diálogo centrado en el problema de qué es el significado, y la segunda manera, como un diálogo centrado en el problema de la verdad. Y entonces, a mi consideración, no hay razón para entender o leer el cratilo de las 2 maneras. O sea, no te tienes que decantar exclusivamente por una forma de comprender el cratilo. Yo creo que ambas lecturas del cratilo van de la mano, están unidas y nos llevan a una comprensión uniforme, unitaria del mensaje final del cratilo. ¿De acuerdo? Entonces,
Comenzando por el contenido mismo del cratilo, pues podemos encontrar dos concepciones del significado en este diálogo. Una sostenida por Cratilo, que consiste en decir que el significado de las palabras es natural. Ahorita vamos a analizar qué es eso, o qué quiere decir eso, qué implica. Y otra concepción sostenida por Hermógenes, en donde se cree que el significado se da por costumbre o por hábito, ¿de acuerdo? Ahorita vemos qué es eso. Entonces, ¿qué implica la concepción de Cratilo? Bueno, pues es una concepción referencialista del significado. Esto ya lo estudiamos en el curso de Filosofía del Lenguaje, en la sesión de Frege. Yo te recomiendo que la veas para que, por si te queda alguna duda de lo que voy a decir a continuación, te puede proporcionar elementos. Una concepción referencialista del significado es aquella en la que se cree o en la que se dice que el significado de las palabras refiere directamente a un objeto. O bien una manera de parafrasearlo sin usar la palabra referencia, porque si usas el término que vas a definir no estás definiendo nada, acuérdense de eso. Una concepción referencialista lo que nos dice es que hay una relación uno a uno entre el lenguaje y la realidad. Entonces, si yo digo algo así como perro, el significado de esa palabra va a consistir en que exista algo en la realidad que le corresponda al término perro. Esa es una concepción referencialista del significado. Y entonces, Cratilo, al sostener que el significado es natural, tiene una concepción referencialista, porque considera que las palabras del lenguaje tienen una correspondencia con un objeto. Y en este sentido, pues en el diálogo del Cratilo ves como análisis etimológicos en donde se trata de cifrar el origen de la palabra y ver este significado natural, entre comillas, ¿no? Ahora, pues Cratilo también tiene una concepción esencialista del significado, es decir, que para que la palabra perro signifique perro, tiene que dirigir no tanto al objeto nombrado como perro, es decir, al animalito de cuatro patas que ladra y te quiere mucho, no, sino que tiene que dirigirse a la esencia de ese perro. O sea, es una concepción más fuerte del significado. Y también Cratilo pues tiene una concepción acontextual del significado. ¿Qué quiere decir eso? Que pues la palabra perro, el significado de la palabra perro, va a ser una cierta cosa hoy, mañana, pasado, en China, en donde sea. No importa qué palabra utilices, el concepto perro o el concepto que está detrás de la palabra perro siempre va a significar lo mismo. Esa es la concepción de Cratilo, eso es lo que implica. Ahora, Hermógenes también tiene una concepción referencialista, eso es curioso, no la desprende, pero a diferencia de Cratilo, pues él no es un esencialista, porque pues tiene una concepción contextualista del significado. Es decir, Hermógenes creería que pues el significado de los nombres, su referencia, depende del uso, depende de las comunidades. Como que esto es un coqueteo a ciertas concepciones contemporáneas del significado de corte pragmatista o de corte wittgensteiniano, ¿no? En donde dices que el significado es el uso. Ok. Ahora, ¿qué va a hacer Sócrates? Y por eso yo resalto en la pantalla este pasaje del Cratilo, porque es muy particular para comprender la dirección del diálogo. Sócrates va a igualar el nombre como verdadero y falso con los discursos. Es decir, Sócrates hace un movimiento muy extraño a mi consideración, que es, si nosotros podemos decir que los discursos son verdaderos o falsos, entonces, ¿por qué no podríamos decirlo también con respecto a los nombres? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, uno puede ver el discurso del tierraplanista, ¿no? O sea, esta persona que cree que la Tierra es plana. Y uno dice, no, pues lo que él dice, todas las afirmaciones que él dice sobre la Tierra, que es plana, son falsas, ¿de acuerdo? Pero dice Sócrates, no, también con respecto a los nombres, hay nombres falsos y verdaderos. Algo así como, bueno, no sé, supongamos que tú conoces a un amigo y él te dice que se llama Juan y de pronto al día siguiente le dices Pedro. Ese sería un nombre falso para Juan, porque no se llama Juan, se llama Pedro, ¿de acuerdo? Y ustedes me pueden decir, bueno, y entonces ¿por qué dices que es extraño esta concepción
o esta manera de decir que hay nombres falsos, porque en el ejemplo de Pedro, de Juan al que le llamaste Pedro por error, yo no diría, o creo que no diríamos, que decir Pedro es un falso nombre de Juan. Más bien yo diría que me equivoqué de nombre, ¿sí? O sea, que no lo nombré correctamente. No es lo mismo equivocarse con respecto a los nombres que decir que hay nombres falsos o nombres verdaderos. Son como dos cosas diferentes, pero que aquí, a mi consideración, Sócrates no distingue, no elucida. Pero bueno, entonces así comienza Sócrates, ¿no? O sea, es parte también de las mañas, yo le llamo mañas, argumentales de Platón, que siempre están presentes en los diálogos, ¿no? Comienza siempre con analogías, ¿no? Dice, a ver, si tú puedes decir que los discursos son verdaderos o falsos, también con respecto a los nombres. ¿Por qué? Porque dices cosas como, mira, es falso que Juan se llame Pedro, ¿de acuerdo? Y también dices eso, lo mismo con los discursos, ¿no? No, pues sabes qué, decir que la Tierra es plana, que no hay atmósfera, que qué sé yo, que está sostenida por una tortuga, etcétera. Todo ese discurso es falso, ¿de acuerdo? Entonces este es un punto importante, porque fíjense lo que va. Aquí yo les pongo en la pantalla otro pasaje, ¿no? Lo voy a leer. Veamos entonces, Hermógenes, si también te parece que sucede así con los seres, ¿no? Con las cosas. Que su esencia es distinta para cada individuo, como sostenía Protágoras. Ojo ahí, Protágoras. O si crees que los seres tienen cierta consistencia en su propia esencia. Entonces, chécate. Primero, Sócrates lleva el asunto del significado, o sea, de si el significado es natural, o sea, se corresponde con la realidad, o si es construido por la costumbre. Va a llevar esa discusión al terreno de la verdad. ¿Por qué? Porque decir, por un lado, que el significado es natural, quiere decir que el significado, o sea, que los nombres, que las oraciones del lenguaje siempre hablan de la realidad y en ese sentido son verdaderas, ¿de acuerdo? Y también, y decir, por otro lado, como Hermógenes, que no, que el lenguaje pues corresponde a una cuestión de hábito, su significado se determina por el hábito o la costumbre o el uso. Quiere decir eso que no necesariamente el lenguaje habla sobre la esencia de las cosas, en ese sentido no habla sobre cosas verdaderas. Y aquí es donde viene toda la cuestión de la teoría de las formas platónicas. Esencia, aquí se entiende como forma, como idea. Para Platón, las esencias siempre son verdaderas porque las formas son verdaderas. No olvidemos de eso. Entonces, decir que un nombre es verdadero, en esta lógica de la teoría de las formas o de la teoría de las ideas, va a significar la cuestión de si ese nombre puede remitir a alguna idea. Y entonces este movimiento que hace Sócrates en el 386 del Cratilo es cuestionar lo que hay detrás al final del día dentro de una teoría del uso del lenguaje, que es un relativismo. Y entonces con esto saca a relucir Sócrates otra vez el problema del cambio a través del tiempo. Por eso habla de la consistencia aquí en este pasaje. Y esta es una forma en que va a refutar Sócrates la cuestión del uso, según él. Ahorita al final yo les voy a decir varios comentarios al respecto de esta estrategia, ¿no? ¿Qué va a hacer él? ¿No? Y si tú dices, fíjate, que hay una cierta consistencia con respecto a las cosas, pues también deberías creerlo con respecto a y no con que el significado es variante, es relativo a las prácticas y a las costumbres. Algo muy similar a lo que sostiene un relativista sofista. Esa es la en el que va a meter al pobre Hermógenes, ¿sí? Y ya metido ahí, pues Hermógenes va a terminar asistiendo en que sí, pues sabes que hay consistencia. Sí, yo creo que las a través del cambio, permanecen a través del tiempo. Entonces yo creo que hay esencias, y como yo creo que hay esencias, entonces no puedo sostener un relativismo como el de Protágoras, en donde recordemos el relativismo de Protágoras sostiene la cuestión del hombre medida, donde todo es relativo al hombre mismo, a sus experiencias, vivencias, etcétera. Entonces como no puedo sostener ese relativismo, pues tampoco puedo sostener un
teoría del uso en donde diga que el significado se determina por las costumbres, los hábitos, etc. ¿Por qué? Pues porque esa es una negación, es una aceptación de que el lenguaje cambia a través del tiempo y que no persiste nada, entonces que no hay esencia detrás del lenguaje. Pero si yo ya admití con Sócrates, yo soy Hermógenes, yo admití con Sócrates, creo que hay consistencia, que los seres tienen consistencia, que persiste algo o a través del cambio en el tiempo, entonces yo ya creo en las esencias. En consecuencia, creo que hay algún tipo de esencia detrás del cambio lingüístico. ¿De acuerdo? Entonces, si hay una esencia de cosas, entonces hay una manera verdadera de evolución. Y si tú crees que hay una consistencia en la esencia de las cosas, en la esencia de la realidad, ¿sí? A través del cambio, entonces hay una manera que va a referir o que va a corresponder a hablar de esta esencia. Y esto en términos, yo hablo de mi mamá, así. Cuando no el día de mañana yo diga, por ejemplo, que de un mes o diga de 9, estar refiriéndome pues al mismo en concreto. Y en este sentido estoy de tal manera que ella sea ella y que permanece a través del tiempo y que permanece a través del cambio y que permanece los cambios que se dan de un mes para otro, es decir, esencia, ¿sí? Por lo tanto, me diría Sócrates, entonces la manera verdadera de nombrar en ese caso a tu mamá y en consecuencia también de todas las cosas, ¿de acuerdo? Ahora, aquí viene la concepción que yo le voy a llamar de nombre instrumento, que está presente en el Cratilo, en el 388c. Dice Sócrates, el nombre es un instrumento para enseñar y distinguir la esencia. Entonces, aquí Sócrates, a mi consideración, está afirmando pues lo que decía Cratilo sobre el significado es la esencia natural de las cosas o remite a la naturaleza de las cosas, ¿sí? Porque pues la naturaleza dentro de la teoría de las formas vendría a ser la esencia, la forma, etcétera. Y va a determinar diciendo Sócrates, pues sí, el nombre es una manera para enseñar y distinguir la esencia, ¿sí? Entonces aquí es algo muy interesante por la palabra instrumento. Pareciera aquí Sócrates que ve o vislumbra cierto uso ahí en el lenguaje, porque le llama instrumento, como una herramienta. Ve a los nombres como herramientas para hablar, en este caso, de esencias, ¿no? Algo que ahorita voy a cuestionar, ¿sí? Eso es algo interesante, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí está la concepción instrumento-esencia para hablar del lenguaje, para hablar de las esencias, perdón. Ahora, una pregunta que va a surgir dada esta concepción en el propio diálogo del Cratilo es ¿cómo saber que un nombre sí me está enseñando y distinguiendo la esencia de las cosas y que no me está engañando? ¿Sí? Porque yo puedo nombrar equivocadamente a la realidad, ¿sí? O falsamente, porque pues si ya admitiste la posibilidad de que hay nombres verdaderos, se sigue que también existe la posibilidad de que haya nombres falsos, ¿de acuerdo? Dentro de esta lógica de nombres verdaderos y falsos. Entonces, en este sentido, Sócrates en el 439a-b llega a una conclusión escéptica, ¿sí? Y aquí podemos ver lo que yo denomino lo indecible en Platón, ¿no? Voy a leer qué dice Sócrates. En verdad, puede que sea superior a mis fuerzas y a las tuyas dilucidar de qué forma hay que conocer o descubrir los seres. Y habrá que contentarse con llegar a este acuerdo, que no es a partir de los nombres, sino que hay que conocer y buscar los seres en sí mismos, más que a partir de los nombres. Es decir, aquí Sócrates está diciendo, no, los nombres no pueden llegar a la esencia de las cosas, no podemos hablar de esta esencia, o bien si podemos hablar de esta esencia, no sabemos cómo distinguir o dilucidar o diferenciar cuándo sí ciertos nombres nos hablan de la esencia de las cosas y cuándo no.
Y este énfasis peculiar, ¿no? Que dice, hay que buscar los seres en sí mismos más que a partir de los nombres, es una manera de decir, ¿sabes qué? Es como una ilusión o una necedad el tratar de conocer la realidad mediante el análisis del lenguaje, mediante esta elucidación del lenguaje, sino que tienes que ir directamente a lo real, a ver qué existe, a ver cuál es la esencia del mundo, enfrentándote en la realidad misma. Y entonces, yo veo que aquí hay un elemento de indecibilidad en Platón. Yo ya hablé de lo indecible en nuestra sesión de los límites del lenguaje, en el curso de filosofía del lenguaje. Y aquí indecible básicamente se va a entender, a mi consideración, en una negación con respecto a que pueda acceder el lenguaje a decir cómo son las cosas en la realidad, ¿sí? Aquí yo veo lo indecible, en este sentido particular, ¿no? Bueno, entonces, yo veo en este pasaje del 439 un abandono con respecto a la intención misma de hacer filosofía del lenguaje. Es, ¿sabes qué? Ya deja de estar buscando al ser o a la esencia en los nombres, mejor vete a la realidad misma, vete al ser mismo. Y entonces, por eso yo no considero que hay filosofía del lenguaje en el diálogo del Cratilo. Yo, al revés, consideraría que hay una antifilosofía del lenguaje en el diálogo del Cratilo, porque aquí se clausura esa alternativa. Similar a lo que vimos en la sesión de Wittgenstein con respecto a los límites del lenguaje, que era lo que vimos como la famosa paradoja del Tractatus, que el Tractatus habla sobre cómo el lenguaje representa, pero a su vez el Tractatus es una representación de esa misma manera de representar, y entonces eso es una paradoja. Aquí la paradoja vendría, no, aquí más bien no hay paradoja, pero por ejemplo en el Tractatus, a partir de esa paradoja se seguía lo indecible, el guardar silencio, ya deja de hacer filosofía. Aquí, con esta conclusión, yo veo una clausura total de la filosofía del lenguaje, una negación a que puedes conocer la realidad, la esencia, a partir de los nombres mismos. Ahora, lo que a mí me gustaría señalar con respecto a lo que dice Platón con respecto al lenguaje es lo siguiente. Uno, como yo ya les dije, es muy extraño decir que hay nombres falsos, nombres verdaderos. Y ya lo mencioné en su momento, o sea, en el ejemplo del amigo, ¿no? O de la persona que recién conoces y que te dice tu nombre, supongamos Pablo, y tú al día siguiente le dices le dices Pedro por error, ¿no? Entonces, ahí yo no diría que el nombre Pedro es falso, yo diría que nada más me equivoqué al usar ese nombre, o sea, lo estoy usando mal. Entonces, curiosamente, yo no sé si hay nombres falsos en ese sentido, como lo quieren manejar Platón a través de Sócrates, a través de las palabras de Sócrates. También, o sea, es muy sospechosa esa analogía que hace en el pasaje ya citado entre discursos y nombres, porque de los discursos, o sea, de las afirmaciones, de las oraciones, de hecho, o sea, de las oraciones que refieren a hechos, de esas sí tú puedes decir que son verdaderas o falsas, pero de nombres, pues no, o sea, es extraña esa concepción. Ahora, eso es por un lado. Ahora, por otro lado, yo no considero adecuado o propicio tratar de decir que, pues, una teoría de usos del lenguaje, una reflexión sobre el significado del lenguaje como uso es incorrecta o no es el caso, dado que tú crees que existe la esencia en las cosas que permanecen a través del cambio, como lo vimos ya en el pasaje citado. Ese argumento, a mi consideración, me parece tramposo, porque ¿qué tiene que ver la cuestión de la esencia del lenguaje o de la esencia de las cosas con la cuestión misma de cómo usas el lenguaje para hablar de esas esencias? Me explico. Una cosa es que, por ejemplo, yo crea en una metafísica particular, como por ejemplo que el espacio-tiempo es curvo, por ejemplo, eso. Y que yo crea que siempre va a ser así el espacio y que nada lo va a cambiar, no importa la mutabilidad de las cosas, ¿de acuerdo? Eso es una cosa, pero eso es completamente compatible con la idea de que el lenguaje es contextual.
¿Cómo? Pues diciendo, ¿sabes qué? Hay diferentes maneras de hablar de eso o de esa esencia metafísica. Y ya, se acabó el problema. O sea, yo no veo la necesidad de que, como crees en las esencias o como crees que existe algo que permanece a través del cambio, entonces, pues es como inconsistente sostener que el lenguaje es relativo al uso del contexto, porque eso es una negación de las esencias. No, incluso tú le podrías dar la vuelta ahí y decir, ¿sabes qué? Es esencial al lenguaje que sea relativo. Y pum, se la volteaste ahí por completo a Platón, creo yo. Pero bueno, pues eso sería todo. Me gustaría que me escribieran aquí en los comentarios qué piensan. También que me dijeran, pues, qué rollo con el nuevo formatito. Espero que les haya gustado. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima.